Bien, a lo largo de este bloque de vídeos vamos a hacer muchas operaciones con vectores, muchas tienen una importancia vital. Ahora mismo en este vídeo vamos a repasar las operaciones más básicas que seguramente ya conoceréis y que son la suma y resta de vectores y la multiplicación o división de un vector por un número. Comenzamos con la suma y resta de vectores. Para sumar o restar vectores se suman o se restan sus componentes correspondientes. Me explico. Si yo tengo un vector que sea, por ejemplo, el vector v menos 3, 6, 1 y el vector u 2, 0, menos 4. Bueno, pues si me piden que los sume, los componentes internos de un vector no se suman entre sí ni se multiplican. Lo que hago es que el componente x de uno se suma con el componente x del otro. El componente y de uno se suma con el componente y del otro, ¿vale? Tienen que ser los componentes que se refieran a la misma dirección. Pero los componentes internos de un vector no se pueden sumar ni multiplicar ni nada. Es decir, si me piden que sume el vector v más el vector u, haría componente x menos 3 más 2, ¿vale? El x con el x, menos 3 más 2, que es menos 1. Luego 6 más 0, que es 6, y luego 1 más menos 4, que es menos 3. Y aquí tengo hecha la suma de los vectores, ¿vale? O sea que, repito, se suma o se resta el componente x del uno con el x del otro, el componente y del uno con el y del otro, etc. De modo que me queda un nuevo vector que también tiene tres componentes, x, y z. Gráficamente, ¿qué supone que yo esté sumando dos vectores? Ya sabéis que un vector, si yo tengo un punto de origen, el vector representa una traslación, un desplazamiento de ese punto que partiría del origen y llegaría, ¿no? Gracias al vector que le estoy aplicando, llegaría pues al destino que sería el extremo de ese vector. Si yo ahora le sumo otro vector, le estoy añadiendo un nuevo desplazamiento y entonces ese nuevo punto ahora vuelve a desplazarse a través del vector u y llegaría pues a otro punto final. Es como un viaje que se hace en etapas, ¿vale? Primero el desplazamiento v y luego el desplazamiento u. Bueno, pues la suma de los dos vectores realmente se representa como el desplazamiento del origen que ha habido al principio hasta el punto final de llegada, ¿vale? Este vector que he puesto en verde sería la suma de v más u, ¿de acuerdo? No tiene mucho misterio. Vamos ahora con la resta. Si yo tengo una resta se hace lo mismo, restar componente a componente. Ojo, como pone v menos u, pues tengo que hacer los componentes de v menos los de u. O sea, no me puedo inventar el orden, es el que me pone la resta, v menos u. Entonces sería menos 3 menos 2, que daría menos 5. 6 menos 0, que sería 6. Y ojo con esto, 1 menos menos 4, porque muchas veces como ya vemos que el 4 es negativo, dices, ah, pues aquí está la resta, 1 menos 4. No, es 1 menos menos 4, o sea, 1 más 4, que es 5, ¿vale? Y esta sería la resta de vectores, que es lo mismo, igual que la suma, pues la resta. Gráficamente la resta de vectores no tiene una aplicación tan visual ni tan interesante. Mira, si yo parto de un punto y lo desplazo a través del vector u, pues llegaría a un nuevo punto. Y ahora en vez de añadirle otro desplazamiento u, que sería este, lo que hago es el desplazamiento menos u, porque le estoy restando. Entonces en vez de ese vector u, lo que haría es el opuesto de u, que es igual que u, pero en el otro sentido. ¿De acuerdo? Mismo módulo, misma dirección, pero apunta hacia el otro lado. Y lo mismo, entonces la resta v menos u, pues sería partir del origen y llegar hasta el nuevo extremo. Esto sería v menos u, pero la verdad es que es una aplicación o una operación pues que así gráficamente no se utiliza mucho, ¿vale? Bueno, y vamos con lo último, que sería multiplicación o división de un vector por un número. A ver, no estoy hablando de multiplicación de dos vectores, que esto es otra cosa que veremos más adelante. Esto es multiplicación de un vector por un número. Y es muy sencillo. Se multiplica o divide cada componente del vector por dicho número. Es decir, si tengo el vector menos 3, 6, 1 y lo quiero multiplicar por 4, pues multiplico por 4 cada componente del vector. O sea, 4 por menos 3, que es menos 12, 4 por 6, que es 24, y 4 por 1, que es 4. Ya lo he multiplicado. ¿Que quiero dividirlo? Por ejemplo, cojo un vector y lo divido entre 3. Pues lo mismo, cada componente se divide. Menos 3 entre 3, que sería menos 1, 6 entre 3, que sería 2, y 1 entre 3, pues que es 1 entre 3, es un tercio, ¿vale? No pasa nada si la división no queda bien, pues se pone en forma de fracción y no pasa nada. También podemos multiplicar por números negativos, ¿por qué no? Menos 2 por todos los componentes. Menos 2 por menos 3, que sería 6. Menos 2 por 6, que sería menos 12. Y menos 2 por 1, que sería menos 2, ¿vale? O sea que multiplicar o dividir un vector por un número es muy sencillo. Cada componente se va multiplicando o dividiendo por dicho número. Y ahora, muy importante, gráficamente
¿qué supone que yo esté multiplicando un vector o dividiendo por un número? Pues mirad, voy a poner un ejemplo. Como quiero dibujar los vectores, y obviamente la pantalla solo tiene 2 dimensiones, ¿vale? Vuelvo otra vez a solo tengo componentes x e y. Mirad, pongo de ejemplo el vector 3, 1, que sería así, ¿no? Un desplazamiento de 3 unidades a la derecha y 1 para arriba, ¿vale? Lo podéis ver con los cuadraditos. Si este vector lo multiplico por 2, pues multiplico 3 y 1 por 2, sería 2 por 3, 6, 2 por 1, 2. Tengo el vector 6, 2, que si lo represento me queda así. 6 cuadraditos a la derecha, 2 hacia arriba. Obviamente es el doble de grande que el otro, ¿vale? El módulo se ha duplicado, es el doble de largo, pero fijaos que tiene la misma inclinación. Me ha surgido un vector paralelo. La dirección se mantiene. Y si yo lo multiplico por 3, el vector v, lo mismo. 3 por 3, 9, 3 por 1, 3. Lo dibujo y me queda un vector que es el triple de grande, pero que mantiene la misma dirección. Me vuelve a salir un vector paralelo. Si lo multiplico incluso por un número negativo, por ejemplo, hago el opuesto de v, menos v. Pues en vez de 3, 1 sería menos 3, menos 1. O sea, 3 a la izquierda, 1 hacia abajo. Y me queda un vector que, aunque apunte en sentido contrario, todavía está manteniendo esa misma dirección. Todos estos vectores son paralelos, como podéis ver aquí. Entonces es muy interesante y muy útil saber que cuando un vector lo multiplico o lo divido por un número, todavía mantiene su dirección. Puede que bueno, puede no, va a cambiar de tamaño, incluso si es un número negativo, va a cambiar de sentido, pero la dirección se mantiene. Y con esto ya terminamos, pero es una lección muy importante. Cuando multiplico o divido un vector por un número, la longitud del vector va a cambiar. La longitud, que es el módulo, cambia. Si lo multiplico, pues se hace más grande. Si lo divido, se hace más pequeño. Pero la dirección es la misma. O sea, se generan vectores paralelos. No va a variar la dirección. Y por lo tanto, se pueden simplificar vectores si lo que nos interesa es la dirección que indican. Digo esto porque cuando hablábamos de los puntos, yo dije, oye, los puntos no se pueden simplificar. Si tiene dirección, o sea, perdón, si las coordenadas de un punto son 2, 2, 2, no puedo simplificar y decir 1, 1, 1. No, porque un punto me marca unas coordenadas concretas. Pero el vector 2, 2, 2 lo podría simplificar y decir que es el vector 1, 1, 1, y entonces, aunque sería un vector más pequeño, la mitad de módulo tendría, pero la dirección se mantiene. Entonces, si lo que me interesa es la dirección, los vectores sí que se pueden simplificar. Y veréis cómo en los ejercicios lo hacemos para obtener números más simples, obviamente, pero manteniendo la dirección.